Entre libros y tintos, un espacio para elevar tu nivel de conciencia. Un episodio más de Entre libros y tintos. ¿Pueden creer que pasé 10 días sin hablar? Esta es la historia. La verdad es que no es mi primera vez. Yo ya pasé 10 días sin hablar en unos ejercicios espirituales. Ya les conté un poquito sobre ese tema. Los que no sepan de lo que estoy hablando, devuélvanse, que se van a enterar. Hace muchos años hice ejercicios espirituales y por voluntad propia pasé mucho tiempo sin hablar y creo que es un ejercicio interesante. Pero en esta ocasión, y parte de esta historia ya también se las había contado, les había dicho que estaba teniendo unos problemas en las encías y que probablemente tendría que hacer una cirugía. Pues efectivamente tuve que hacer y programar esta cirugía de urgencia. Les cuento rapidito en qué consistió. Me cortaron en 2 partes en el paladar para sacar tejido y cosérmelo en las 2 encías superiores. Literalmente, cortaron, sacaron y cosieron en los 2 lados. Pues se imaginarán, me hinché muchísimo, pero para que esta parte pudiese sanar bien, tenía que dejar de hablar y de comer. Sólido, de masticar, ¿cierto? Y de gesticular. Ustedes se dan cuenta que yo hablo con muchísimas expresiones, entonces era absoluto silencio y pura sopita, gelatina, helado, paleta. Y fue una recuperación exigente y desafiante. Y quisiera compartir con ustedes todo lo que reflexioné en esos momentos. Hay algo muy interesante. Yo hace muchos años hago algo que se llama la maestría del ser y mi profesora siempre nos ha repetido algo que lo pensé mucho durante el tiempo de recuperación. De hecho, todavía estoy en esa recuperación y es que la espiritualidad que se nos exige hoy en día no se pelea con el cuerpo, al contrario. Es necesario pasar la experiencia por el cuerpo y cuando se pasa la experiencia por el cuerpo, el aprendizaje se graba de manera mucho más fuerte en el ADN y por lo tanto el proceso de conciencia es distinto. Pues yo siempre lo había escuchado, he tenido momentos de profunda reflexión y de interiorización, pero les digo que en esta experiencia en concreto lo percibí muchísimo. ¿Qué pasó? Era una recuperación no dolorosa, sí muy incómoda. Al principio sangraba muchísimo, no podía escupir, entonces me tenía que tragar la sangre. Lo que hice fue comer mucha paleta, poner mucho hielo arriba para tratar de controlar y además no sentir tanto el sabor. Pero empieza uno a tener conciencia de varias cosas. La primera, agradecer lo sencillo. Nosotros damos por hecho muchas cosas, damos por hecho el poder ver, damos por hecho el poder escuchar, damos por hecho el poder caminar y cada que quería decir algo muy sencillo y no podía, recordaba el valor de la palabra. Encontré otros mecanismos, aprendí a escribir, pero lo primero fue conectar con ese agradecimiento de algo tan sencillo que a veces pasamos por alto, de poderme comunicar en el momento que quiero. Ahora, una reflexión muy interesante, y es que pues, no podía hablar mucho y cuando me iba a comunicar la exigencia era mayor y me empecé a dar cuenta cómo ese ejercicio de conciencia me llevó a economizar palabras. ¿A qué voy con eso? Y esta reflexión fue supremamente fuerte para mí. Uno no tiene que decir todo lo que piensa. Para mí eso fue supremamente fuerte. No tengo que decir todo lo que pienso. Haga este ejercicio. ¿Cuántas veces nos quejamos al día? ¿Cuántas veces damos nuestra opinión sin necesidad? ¿Cuántas veces interferimos en lo que otros están haciendo sin que nos hayan preguntado? Para mí fue súper fuerte porque por los temas a los que me dedico, generalmente genero opiniones, y no solo opiniones, sino que también me di cuenta que genero juicios alrededor de los otros.
Pero este ejercicio de no poder hablar y de economizar, porque pues no podía estar escribiendo, además era muy largo, todo eso, muchas veces dije, esto no lo tendría que decir, esta queja no tendría que hacerlo, esta opinión del otro me la puedo guardar, ¿a quién le interesa? ¿Esto realmente está aportando? ¿Es productivo? ¿Genera crecimiento? ¿Realmente lo necesito? Y el ego dice que sí. Y el ego dice, estás incluso en el deber de opinar y decirle a otro lo que tiene o no tiene que hacer, ¿cierto? O de poder quejarse y expresarse, pero es que es lo que estoy sintiendo. ¿Saben qué? No. No. Hay muchas cosas en las que podemos todavía entrenarnos en algo muy bello de un libro que ya les recomendé, que se llama Los 4 Acuerdos de impecabilidad en la palabra. Y mi tercera reflexión que también quiero traerles es cuánto nos cuesta confiar en el proceso. Somos muy inmediatistas. Las redes sociales son maravillosas, estamos en redes sociales y podemos comunicarnos gracias a ellas, pero también nos han generado una experiencia de inmediatez, de tengo lo que quiero ya a un clic, que nos ha impedido desarrollar algo que da entereza, que da sabiduría y que da madurez, y es la paciencia. Es saber esperar y confiar en el proceso. ¿Por qué les digo esto? Me dieron muchas recomendaciones, la odontóloga me dio muchas recomendaciones y me dijo, el éxito de la cirugía depende más de tus cuidados que de la cirugía en sí misma. La cirugía ya salió bien, pero ahora necesitamos que el tejido, que el injerto pegue y que empieces a sanar. ¿Eso qué significaba para mí? No hablar, con todas las ganas que tenía de hablar, los que me conocen saben que hablo hasta por los codos. No comer cosas calientes, sobre todo los 3 primeros días. Eso quería decir que mi alimentación era con base en sopita fría, desayuno, almuerzo y comida, y gelatina. Tenía que hacerme unos lavados con agua con sal, tenía que ponerme hielo, después unos pañitos con agua caliente, pero no podía acelerar el proceso de sanación. No podía. Mi cuerpo tenía que sanar en el tiempo que necesitaba para hacerlo. ¿Qué me correspondía a mí? Confiar en el proceso y hacer lo que me tocaba hacer, pero no podía acelerarlo. No podía decir, ay, voy a hacer todo ya, toda el agua con sal ya, todo el hielo ya, y mañana estoy lista. No podía. Tenía que esperar, con paciencia. Algo que me pareció muy bonito fue que pude llegar a ese momento de decir, bueno, yo puedo elegir hacer esto con amor y autocuidado, o renegando, con tristeza, con desespero, ¿cierto? Y gracias a muchos años de proceso me di cuenta que podía optar por no trabajar, por dedicarme a ese autocuidado y a confiar en el proceso de sanación. Mi pregunta es, ¿qué proceso estás sosteniendo en este momento? A veces abortamos nuestros sueños por inmediatistas. A veces queremos todo ya y no todo se puede ya. Hay sueños que requieren tiempo, hay sueños que requieren trabajo, esfuerzo sostenido. Es como cuando plantas una semilla, al otro día no va a nacer. Pero si tú sabes lo que estás plantando y la cuidas con dedicación, incluso frente a sequías, frente a aguaceros, en algún momento vas a obtener fruto. Este proceso me ayudó a entender eso, aprender a ser pacientes, aprender a tener el amor y la sabiduría para sostener la exigencia y poder ver resultados más adelante. Cuando tuve la primera revisión, yo estaba muy entusiasmada porque yo dije, ya me van a quitar los puntos y puedo volver a comer. Además porque no era con hilo normal, sino que era algo como un nylon, entonces el nylon en sí mismo lastimaba el resto de la boca. Y cuando fui, oh noticia,
No, amiga, todavía no te podemos quitar los puntos. Y eso genera frustración. Cuando uno cree que el resultado ya lo tengo en las manos, que ya llegué, que ya voy a cruzar la meta y te dicen, no todavía. No es que no vayas a llegar, es que no todavía. ¿Cuántas veces abortamos sueños, metas y procesos por no darles un poco más de tiempo? Esperé un poco más, sosteniendo el proceso, continuando con los cuidados. Y finalmente me felicitaron, la sanación ha sido muy rápida, me ha ido muy bien. Pero me quedo con esas reflexiones y eso es lo que quiero compartir hoy contigo. Que te tomes un cafecito, que te tomes un vino, un tinto, del que más te guste, y pienses en eso. Pienses en cuántas veces abortamos sueños y metas por no confiar en el proceso, por no tener la paciencia para cosechar. Que pienses cuántas veces hablas más de la cuenta. Y uno podría aprender a callar y tener más impecabilidad en la palabra. Y que finalmente pienses cuántas cosas das por hecho. Agradecer el poder hablar, comunicarnos, el poder ver, el poder escuchar, el poder movernos. Esas son las reflexiones que quería compartir hoy contigo. Recuerde esto, dame café para las cosas que sí puedo cambiar y un buen vino para las cosas que no. Esto fue Entre Libros y Tintos.